historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Argentina viene asomando, tiempo de esperanzas va terminando. Si el calor de sus rayos besa la siembra, frutos se derraman sobre la tierra. Si el sol que los cobija es argentino, el trigo se hace pan, las uvas vino. El sol de mi bandera brillante puno, alumbrando el camino hacia el futuro. Patriarca de los cielos, estrella antigua, bendiga el sol mi tierra, viva mi patria argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva! Trabajando en su taller, una belleza de su tiempo, Rubén Bispo, y lo conociste en plenitud. No fue amigo mío, precisamente, pero los grandes hombres se conocen por las grandes obras. Lo que yo rescato de Rubén Bispo es su hombría de bien. Todos recuerdan exactamente lo mismo, ¿no? El hombre. Y ha tenido discípulos brillantes, como dije esa noche yo. Lucho Olivera, un muchacho muy joven, dibujante de fama internacional a través de su personaje Nippur de Lagash. Y también acoté esa noche que era tan valioso el dibujo que hacía Lucho Olivera, alumno de Rubén Bispo, que alguna vez fue contratado en Hollywood para hacer afiches de cine. Rubén Bispo forma Soy amigo de la hija. Y también en mi familia existía una tía mía, Martina Bispo, prima hermana de Rubén Bispo. Lo que puedo agregar, sí, es que esas primas originalmente primaban la vena artística, porque las hermanas, y ahí se incluye la mamá también de Cachito González Bedoya, gente de Itatí, tocaban instrumentos, piano, violín, es decir que la vena artística estaba implícita. Y el profesor, el docente que arrancó en Yajaveré, entre juncos, naturaleza, lo observaste en una conducta ciudadana también, un hombre sí, de gestos universales, sí, un hombre comprometido, fino. Un hombre comprometido, buena facha, buen físico, parecía un rugby el físico, de caja muy ancha. Y es un hombre que estaba en la conversación cotidiana, es decir, más allá de lo artístico estaba en la conversación cotidiana, muy buen docente, egresado de esa benemérita escuela que es la escuela regional, indudablemente, ¿no? ¿Lo trataste personalmente? Lo traté personalmente, pero no en el grado de amistad o afecto que requería. En ese advenimiento de ese discípulo que se llamó Lucho Olivera, cuando llegó Lucho Olivera dijo, y nos invitaron a mi maestro, yo estaba en ayunas, ¿quién es el maestro? Rubén Bispo. Y después vino, bueno, lo conocía. Nos saludábamos formalmente, pero yo creo que lo importante está en que no hayamos conversado nunca, pero que yo haya sabido la trayectoria. Y que me alegró sobremanera cuando Gabriela, su hija más pequeña, me anotició, como se dice, de esta muestra retrospectiva del maestro Rubén Bispo. No esperaba menos. Y por lo que yo puedo observar, no solamente ella aglutinó a la gente, sino aglutinó a la familia, donde hay disparidades de edades, ¿no? Y yo creo que hay un mérito bárbaro. Tiene el mismo mérito del padre, más allá de lo artístico, una excelente persona.
Recordación, semblanza, testimonio de un artista de Corrientes, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Cómo presentaste esa noche en el Museo de Bellas Artes de Corrientes una emotiva reunión? Y vos dijiste textualmente casi esto. Bueno, para mí fue un verdadero compromiso tener que hablar de Rubén Bispo, por varias razones. En primer lugar, porque era, aparte de sus valores como artista, era una excelente persona. Tanto como persona, valga la redundancia, como un profesional del arte, era un hombre cabal, era un hombre querido, era un hombre apreciado del ambiente, era un hombre solidario con sus colegas, siempre asistía a las presentaciones, cosa que no es habitual dentro del ambiente artístico en Corrientes. Y por otro lado, era un hombre que representaba toda una corriente artística que ya venía desde antiguo en Corrientes, concretamente desde el 1800 en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque en 1800, a partir del principio de 1800, hubieron un conjunto de artistas extranjeros que se incorporaron al arte del país y no solamente proyectaron su trabajo, su preparación en el antiguo continente, sino enseñaron, recorrieron el país, aceptaron las condiciones bastante precarias en ese momento en el resto del país, se establecieron en muchas ciudades, entre ellas en Corrientes. Y trajeron un arte importante, el arte de que entonces prevalecía en Europa. Es decir, era una suerte de academicismo. Lo importante del caso de Bispo es que él representó a una corriente que se estableció en nuestra provincia a partir de las primeras décadas del siglo XX. En las primeras décadas se establece en Corrientes lo que es dado en llamar, y no voy a abundar en eso, el impresionismo. El impresionismo nació en Europa a fines del siglo anterior y tuvo su connotación en nuestro medio a través de algunos pintores. Hablamos de Mors, que si bien no fue un impresionista, fue un hombre que dejó hacer, formó a nuestras primeras generaciones de pintores nativos y aceptó los cambios que trajeron a Corrientes Malarro,
en el impresionismo nacional y en el impresionismo local, Ballerini, Justa Díaz de Vivar y con posterioridad José Negro y los que lo secundaron y continuaron su obra. En esa nueva playa de pintores que provenían del impresionismo naturalista que incorporó acá y lo promulgó Fernando Fader, entre otros, estaba Rubén Bispo. Luego Rubén Bispo va a desarrollar su acción, sobre todo en los años, en 1950 en adelante, a través de Nupili, del que fue uno de sus constantes forjadores, y de otras manifestaciones que se van a dar con el tiempo. Esa es un poco la recorrida que hizo el arte a través de todos estos pintores que como Chela Gómez Morilla, como Cativiela, en fin, una serie de pintores que van a desarrollar su acción a través del tiempo. Esa es la importancia que tiene haberlo celebrado a Rubén Bispo. No solamente por la continuidad a un estilo que fue fundamental en el arte del mundo, como es el impresionismo, con la acepción naturalista, que fue una creación muy nacional, muy particular, muy pictórica desde el punto de vista de la naturaleza, que como lo impuso Fader, sino también porque representó la continuidad de un ejercicio pictórico importante, poniéndolo al arte de Corrientes en el nivel que se estaba desarrollando ya en el mundo. El impresionismo ha tenido esa virtud de haber unificado los criterios, haber salido del academicismo y haber entrado en una propuesta que arraigó fuertemente en todo el mundo. José Fontenot llegó a Corrientes 1830 y algo, es el primer hombre de la cultura de Corrientes, un francés, y esta Corrientes qué especial, ¿no? Porque tuvimos el Matías Pipet, el autor de la gráfica de la estampilla, estuvimos en Pablo Emilio Coni, el otro francés que llega con sus imprentas espectaculares ya en la época de Juan Pujol, los franceses, y bueno, ni hablemos del notable Amado Bonpland. O sea que realmente lo que era el mundo en aquellos tiempos, y Corrientes estaba tan cerquita de ese universo pleno, ¿no? Es este hombre un talentoso que nos heredó a todos los correntinos. Algunos hemos recibido más, otros hemos recibido menos, pero este es el propósito cultural de este instituto, que vaya si ha dado sus frutos.
dice Rubén Bispo, los considero así, mis maestros, porque yo aprendí de ellos todo lo que sé. Después me ilustré leyendo, por supuesto, pero la parte básica, la ilustración formal de la pintura, se las debo a ellos, ya que en ambos observé el movimiento de la mano, la combinación de colores, el ritmo del pincel, y los considero los grandes maestros que tuvo Corrientes. Rubén Bispo hablaba emocionado del profesor Ballerini y el profesor Mors. Rubén Bispo nace en Santa Rosa del Villaguay, Entre Ríos, el 27 de abril de 1917. Se trasladó a Corrientes en 1920 con 3 años, en donde se formó y desarrolló su vocación por la pintura. Y fue alumno de Adolfo Mor y Antonio Pedro Ballerini. Se formó en la Academia de Estudios Sierre, allá por 1930, especializada en dibujo artístico, y en la entonces Academia de Bellas Artes Josefina Conte, en nuestra capital de Corrientes. A la edad de 18 años, egresado de la escuela regional, orgulloso, y porque tenía que contribuir con su familia en el aporte al sustento de su casa ante la ausencia ya de papá, que se fue al más allá, va a trabajar a una escuela en Yaguareté Corá, en Concepción, cerquita de los esteros de Liberá. La profesora Mercado relata con una claridad y dice: allí aprendió el guaraní para comunicarse con sus alumnos y se quedó a vivir durante aproximadamente 20 años. Escribe la directora de esta institución: el 21 de abril de 1936, aumento el personal de la escuela con el maestro normal nacional, señor Rubén Martín Bispo, culto, joven de 18 años, decidido a trabajar y estimulado constantemente por la dirección de la escuela. Soy un maestro de méritos, decía por 1936. Colabora con todo entusiasmo con la dirección para el progreso constante de la institución y del vecindario. Adesso cuore in grado più dispiace almeno un po'. E sera l'anni nemmene sagliette tu sai adesso cuore in grado più dispiace almeno un po'. Parece que estuviera multiplicándose las emociones que se vivieron en la presentación de este testimonio, homenaje a tu papá, un artista de aquellos que además del pincel y dejar nuestras maravillas, ha dejado una constelación de recuerdos, de afectos hermosos
en esta ciudad de Corrientes y donde le tocó transitar en su vida. Una noche hermosa, Gabriela, en la que tuviste mucho que ver, y esto es muy lindo y positivo, que una hija se encargue de elevarle así un pedestal de este tipo cultural para que el papá pueda posar con orgullo en el recuerdo, en el lugar que los correntinos siempre lo tenían que haber tenido. Emociones hermosas para vos. Así es, la verdad que fue un éxito y bueno, la muestra va a estar hasta el 30 de abril y bueno, yo pienso que se merecía y... El café de los maestros. Más que el artista todavía, primero el papá. A partir de tu llegada al mundo y tus razonamientos, que empezaste a verlo y palparlo. Yo siempre viví la pintura como de una manera muy cotidiana, si bien nunca estudié pintura, pero siempre lo he visto trabajar a mi papá y era una persona muy apasionada y trabajaba permanentemente. Y bueno, en las obras se ve que acá tenemos obras desde el año 1933 hasta 2006 y hay una gama interesante de temáticas dentro del área costumbrista y de los retratos. Bueno, y eso habla del tesón que tenía para trabajar, de su talento y de su creatividad, ¿verdad? ¿Y cómo es esa historia? ¿Él nace en Entre Ríos? Sí. Él nació en Santa Rosa de Villaguay, Entre Ríos, en 1917. Y para 1920 vienen acá a Corrientes. Y bueno, y él era hijo de un uruguayo y una italiana, que han venido, bueno, con la corriente migratoria, cuando se han radicado acá, y hizo la escuela regional, se recibió de maestro, y en aquel entonces siempre contaba que los magisterios se hacían muy temprano, a la edad de 15 años ya tenía el título de maestro, y a los 18 años ya empezó a trabajar, entonces fue al interior, estuvo en Concepción del Uruguay, en Concepción Corrientes. Sí. Y bueno, estuvo trabajando en una escuela Laínez, y bueno, y ahí él siempre contaba que se asimiló mucho a ese paisaje, a esa manera de vivir, y muchos de los paisajes y costumbres que vemos en las pinturas de él tienen que ver con esa historia, con lo que a él se fascinó de la vida del campo, de la vida sencilla, de la gente humilde, de la zona, y eso es un poco lo que refleja la pintura de él. Cuando empezaste a despertar a la vida, sería década del 70, empezaste a ver en tu casa estas pinturas y él, ya un hombre maduro, sí, procuró orientarte o inclinarte hacia este arte, o vos abrazaste la música por una cuestión de acción, reacción, o... No, la verdad que siempre se nos ha abierto un abanico grande y bueno, yo me fasciné por el lado de la música, pero he tenido también amigos de la plástica y por ahí incursioné más de manera vocacional a pintar por ahí como un hobby en una época, pero nunca lo tomé así de manera sistemática. ¿Alguno de estos cuadros vos lo viste pintar? Y seguramente sí, pero como te decía, era un accionar permanente, o sea que era para mí tan cotidiano verlo con el mate y con el pincel y con su caballete que no sé decirte. Esa es